Hola amigos y amigas de Hacia el Umbral. Esto es análisis hacia el umbral, historias a profundidad con otro enfoque, análisis con expertos, historias en las voces de sus protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos. El tema de hoy tiene que ver con los padres escolapios, la orden religiosa italiana de las escuelas pías, con sede en Roma, más de 4 siglos de historia, en las voces de reclamantes de reparación y de justicia, que nos van a explicar cuál es la lucha que están dando en distintas partes del mundo. Hay varios casos en Colombia, pero hoy tenemos la fortuna también de contar con la presencia de Javier Alcántara, mexicano, quizás el denunciante y el reclamante de justicia y reparación más visible a nivel internacional. También nos acompaña Oscar Rubio y Carlos Marín. Ya cada uno contará su historia, pero quiero hacer una breve introducción. Esta semana salió a la luz una noticia que involucra al sacerdote Escolapio, vivo y activo, Seferino Avilés, quien durante muchos años vivió en Colombia y fue denunciado a través de un correo electrónico en estos días ante los jefes en Roma de los Escolapios por delitos contra menores de edad. Estamos hablando de delitos sexuales en un colegio, el prestigioso colegio Calasanz de Cúcuta, en el departamento colombiano de Norte de Santander, frontera con Venezuela. Hay revuelo en la ciudad de Cúcuta por estos hechos revelados a través de Hacia el Umbral y ya disponibles también y reseñados por el prestigioso diario El País de España. En su base de datos es el quinto caso ya documentado de curas escolapios españoles denunciados en Colombia y en su mayoría regresados a España en una estrategia de encubrimiento y de silencio. Entonces, mientras ustedes ven este programa de análisis y de historias del día de hoy por diferido, pueden seguir esa noticia también a través del País de España, o TV Cúcuta, o medios de comunicación como el del colega Angarita en Norte de Santander, o en Hacia el Umbral, donde le hacemos seguimiento a esta muy grave denuncia, con una novedad, que los escolapios ya le respondieron al denunciante, un hombre adulto actualmente, pero en su momento un niño, que fue agredido por un delincuente, y ese documento se constituye esa respuesta, de alguna manera, en una prueba del reconocimiento institucional por parte de una institución responsable de estos crímenes, porque es la que le entrega el poder a un delincuente y protege y encubre y traslada. Bueno, eso es un poco de contexto. Vamos a hablar de los otros 4 casos. El primer caso documentado en Colombia se remonta a 1955. Hay testimonios en archivos eclesiásticos y en archivos particularmente de la orden religiosa, también de la Arquidiócesis de Bogotá. Compromete a Gerardo Fernández, uno de los primeros misioneros españoles llegados a Bogotá en los orígenes del Colegio Mayor de los Escolapios de Bogotá, en la capital de Colombia, en Sudamérica. Posteriormente, hay historias que involucran a Mario Fernández Fernández, también español, en el Colegio Calasanz de Medellín, donde actualmente es rector y administra los archivos institucionales Juan Jaime Escobar Valencia, Escolapio. Su mentor, Mario Fernández Fernández, es el segundo sacerdote cuyo caso ha sido documentado. Ya hablaremos con Oscar Rubio, a quien agradecemos también su presencia. Posteriormente hay historias, señalamientos y denuncias que involucran cronológicamente a Fernando Torija, también español, también en el Colegio Calasanz de Medellín. Pasamos a referirnos al caso de Fermín Abella Gurrea, el cuarto caso documentado, que es reseñado como primero en la lista en el libro El Archivo Secreto de la editorial Planeta de 2023, con denuncias en Pereira, en el eje cafetero colombiano, y denuncias en la ciudad de Bogotá. En este momento hay documentadas 4 denuncias, 2 en Pereira,
2 en Bogotá. Ya nos hablará Carlos Marín, a quien agradezco también su presencia, en qué consiste esa historia. Y el último caso de esta semana, insisto y reitero, en la ciudad fronteriza de Norte de Santander, la capital Cúcuta, que involucra al delincuente sacerdote español Seferino Avilés, vivo y activo en España. Las autoridades tienen que detenerlo inmediatamente porque ya cursa un proceso por parte de los denunciantes ante la sociedad colombiana y no solo ante las instituciones de la iglesia. Y de eso estaremos hablando hoy en día. En un futuro seguramente nos acompañará el reclamante de justicia en ese caso, denunciante. Todos los que estamos aquí, defensores de derechos humanos, rechazamos la violencia en ámbitos religiosos, el abuso de poder en todas sus formas, corrupción administrativa, abuso de confianza, abuso espiritual y obviamente también el abuso sexual contra niños, niñas, adolescentes, pero también contra personas adultas, empleadas, profesores, seminaristas, religiosos jóvenes. Muy bien, entonces le voy a dar el paso a el protagonismo de Javier Alcántara, mexicano, quien nos va a contar brevemente su historia. Actualmente, ¿cómo va el proceso? Voy a poner la lupa, insisto, es en la lucha que estás dando actualmente en favor de la justicia, en contra del encubrimiento. Y cuéntanos, por favor, Javier, acerca de tu viaje a España. Tienes la palabra, gracias por acompañarnos y gracias a los oyentes de Hacia el Umbral que difundirán este video. Bueno, pues primero que nada, un saludo aquí con el buen amigo Miguel y también con, pues con las otras víctimas, ¿no? De estos desafortunados sucesos. Pero pues al final yo creo que cuando yo decido denunciar por todos los hechos que viví durante mi infancia con un sacerdote religioso, lo asumo como sacerdote religioso porque al final él nunca dejó de ser sacerdote y los escolapios pues lo protegieron hasta su último aliento, ¿no? Recordemos su Entonces, nombre, querido Javier. ¿perdón? Recordemos su nombre, Miguel Flores. José Miguel Flores Martínez, sí, Escolapio. Es importante recalcarlo porque ellos a mí en el 2020 me entregan una, bueno, simbólicamente una sentencia del Estado Vaticano, donde él es dimitido del Estado clerical y expulsado de la orden. Entonces, al final de cuentas, él dice que, pues, en este caso, el superior general, que era Pedro Aguado en ese entonces, él me indica que, pues, tiene el máximo castigo y que al final de cuentas, pues nunca se entrega la justicia con el pretexto, se podría decir así, de que ese era el castigo que, pues, para un sacerdote lo peor que le hubiera podido pasar, ¿no? Entonces yo empiezo a seguir viviendo. En ese momento él me entrega un dinero en efectivo, no recuerdo, me parece que 2.000 euros en el aeropuerto de la Ciudad de México y me dice que pues se me olvide del tema. No que me olvide, sino de que ya lo supere, ¿no? Que él al final pues cumplió con darle medidas cautelares, mandarlo a España y ahí dejarlo un tiempo hasta que pues curiosamente, según los archivos, y esto es novedad porque no lo he dicho públicamente, salen los registros de migración y nos damos cuenta que nunca estuvo en España, que todo el tiempo de 2019 hasta 2022 él permanece, bueno, entra de Ecuador porque estaba en Ecuador y se queda en Ciudad de México al parecer y en Tlaxcala, que es otro estado de la República. Entonces, eh, yo empiezo ya a indagar con Pedro Aguado, pero yo siento que Pedro Aguado, desde el primer momento que a mí me conoce, como que vio la oportunidad de captarme, si se podría decir así, de poder manipularme, porque yo también ya lo estoy denunciando por trata de personas, porque yo vivía en el estado de Quintana Roo, me mandan al estado de Veracruz a trabajar en una escuela que, por cierto, dejó con un déficit millonario el padre Juan Jaime Escobar Valencia. A mí me contrata una escuela.
A y yo trabajaba para la escuela Calasanz B. Entonces, desde ahí empieza a haber como opacidad en el tema porque se supone que yo tendría que haber trabajado en el Centro de Estudios Cristóbal Colón y yo termino trabajando, o a mí me paga el Centro de Estudios, pero yo trabajo para la Calasanz muy por encima de todo. ¿Quién era el Entonces, rector de la universidad? Perdóname que te interrumpa. En ese momento sí, otro español llamado el padre José Manuel Azún Jordán. el provincial de los Escolapios en México, ¿cómo se llamaba en ese momento? El padre, ay, no lo recuerdo bien Muy bien, ahorita, Marco Antonio Vélez adelante. Cortés. Entonces empieza, pues ahora sí que yo a trabajar, te digo, y el padre Pedro, pues me asegura que voy a tener una reparación. Para esto, pues yo no conocía nada de el Vos Estis Lux Mundi, que pues son los protocolos de la iglesia, o sea, nunca me habían a mí hablado de eso, ni mucho menos cuando yo conozco a Pedro Aguado, mucho menos me indica eso. Entonces empiezo yo a indagar y veo que desde el primer momento como víctima pues tienes que tener derecho a la salud mental y principalmente pues a una reparación conforme a lo establecido en la ley, o por lo menos en México así tuvo que haber sido y apegándonos al vos estis. Entonces pues ya pasa el tiempo, pasan los años. Yo sigo trabajando para la orden, pero al final de cuentas, yo por un tema familiar me tengo que regresar a Ciudad de México. Llego a Ciudad de México y a mí me siguen apoyando con una beca universitaria, que no era toda, sino era parcial. Y esa beca, pues, no me cubría más que el 30-40% de la universidad. Y decido yo ya abandonar pues ahora sí que todo trato con la orden, sino sí tenía, sí, dime. ¿Tú crees que eso lo hicieron para callarte, para que se ganaran tu confianza y tú no hablaras del escándalo? Sí, porque al final de cuentas Pedro Aguado es un ser muy tenebroso, si se puede decir así, es un ser muy calculador, es muy frío, porque todo el tiempo me estuvo midiendo, me decía, sí lo puedes denunciar, pero mira, nosotros te estamos apoyando. Sí lo puedes denunciar, pero nosotros te estamos dando escuela. Sí lo Pedro puedes Aguado denunciar, era discúlpame, querido Javier. Pedro Aguado sí, era el superior entonces general, y superior general, el padre general a nivel internacional de los es correcto. Escolapios. Actualmente es obispo en España, en Huesca y Jaca. Muy Ujú, grave. es correcto. Entonces, digo, yo tenía su teléfono personal, bueno, todavía lo tengo su correo personal de Pedro Guado, o sea, nunca fue institucional, sino todo el tiempo fue como más paternal, si se podría decir así, o sea, si yo necesitaba algo, yo le escribía directamente a Pedro Aguado y me contestaba, o sea, había una relación, ¿no? Yo todavía en esa etapa de manipulación, pues todavía bauticé a mi hijo, todavía me casé por la iglesia, porque yo estaba en ese, como que sintiéndome hasta culpable de lo que había pasado, o sea, como si yo hubiera tenido la culpa y diciéndoles, no, pues muchas gracias, ustedes son muy buenos, ¿no? Si no es que me entero por un padre, igual un religioso, otro religioso que actualmente creo que está en Chile, que me dice que mi padrino, porque aparte de todo mi agresor, pues era mi padrino de confirmación, me dice que está en Tlaxcala, ¿no? Entonces empiezo a indagar y le digo a Pedro, oye, mira, hasta redes sociales y todo. No, no, no te preocupes, yo me voy a enterar de eso y yo te aviso, ¿no? Casi, ¿Cómo se casi. llama el que estaba en Chile y te comenta que el otro estaba en Tlaxcala? Bueno, por privacidad prefiero Bien, no decirlo porque al final bien. pues él no es público y él no es parte de este tema. Este, es un gran sacerdote, como yo lo he dicho, y yo se lo he dicho igual a misma tutela minorum. Yo no odio a los sacerdotes, al contrario, yo pienso que son personas buenas, algunos, pero sí hay que seguir denunciando a los que son malos, ¿no? Entonces, pues ya pasa rapidísimo todo el tiempo hasta que yo me doy cuenta que este José Miguel sigue dando misa, sigue estando con niños, sigue estando con jóvenes. Hay un video que me perturba mucho que está con un niño chiquito y pues ahí me reflejé en ese momento, ¿no? Entonces empiezo a indagar, le empiezo a decir a Pedro Aguado y su solución fue dinero en efectivo y tranquilo y todo está bien. Y yo para ese entonces no ganaba bueno, aquí en México ganaba yo como 2.800 pesos, que son como $120, más o menos, o un poquito menos.
Entonces me da dinero y pues digo, bueno, o sea, ya como que están arrepentidos, como que ya pasó todo el tiempo. Y empiezo yo a ver el video del funeral y ahí es cuando estalla todo. Cuando veo que el padre provincial y el padre, así, el ecónomo de la provincia de México van al funeral y dicen que pues es un gran sacerdote, que Miguel, casi casi, como lo he ¿En dicho, qué año, querido Javier? perdón, ¿2020? ¿En qué año murió? 2022. Muy Él bien. murió en agosto del 2022. También la Universidad de los Escolapios en Veracruz, la Es Universidad de correcto. Cristóbal Colón, sacó un comunicado. Esto es en tiempos de Asun, otro español. Asun, es Este correcto, nombre que es creo que hasta importante le costó el puesto. porque Asun sabía la historia de Javier y hay Es cartas correcto. entre Pedro, Asun y Javier. Muy bien. Entonces, todo esto estalla porque en 2022 muere y es despedido Miguel Flores como escolapio, a pesar de que se suponía que había sido castigado eclesiásticamente y ya no era ni sacerdote ni escolapio, pero hasta el final aparentó ser sacerdote y escolapio y sus mismos hermanos, antiguos hermanos de comunidad, así lo planteaban. Yo voy a ir cerrando un poco como la Sí, faceta para claro. destacar algunos elementos, y es que hay un dato que saca el país de España sobre un escolapio mexicano llamado Baltasar Sánchez, que en 2010, 9 años antes de la denuncia de Javier Alcántara, había denunciado ante la orden religiosa por unos hechos de violencia ocurridos también en México y que comprometían a este Escolapio Miguel Flores. Háblanos brevemente sobre la historia de Baltasar Sánchez, quien hoy en día ya no hace parte de la orden religiosa italiana de los Escolapios, sino que está en Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos. ¿Es así? Sí, es correcto. Bueno, yo lo conozco a él en el 2010, más o menos. Llega a la comunidad como vicario de la casa, y yo lo conozco a él. Él me confronta en su momento y me dice que a mí el padre algo me está haciendo y que no sé qué, pero como lo he dicho, pues si él me lo hubiera dicho de una forma tranquila, y creo que le faltó en ese momento tacto para llegar, más con un menor, y un menor abusado tantas veces, pues no era como que la manera. Entonces me lo dijo así como reprochándome que casi, casi, ¿por qué, no? Y yo sentí como agresión en ese momento, y pues mi punto fue haberle dicho, no, a mí no me hace nada. Entonces, bueno, sale lo del país y Pero sí había otros señalamientos por parte de otros sí. adolescentes. Yo Perdóname en que ese te... momento, pues yo no lo sabía, sino yo lo supe hasta a raíz del país, donde Muy bien. él declara eso, que le avisa a Bueno, Pedro Aguado y le avisa a Fernando Hernández, que en ese momento era el provincial de México, amigo de Miguel, y resulta que en el 2022 que muere, pues vuelve a ser el provincial. Primero fue un alto mando ahí de la universidad, y después lo regresan a la provincia de México como sacerdote provincial. entonces quiero cerrar explicando un dato muy grave que plantea la historia de Javier Alcántara como defensor de derechos humanos, denunciante, reclamante de justicia. Y es que después de sus años de 2010, donde está documentada por parte de Baltasar Sánchez, hoy ex sacerdote escolapio vinculado a la diócesis de Brooklyn en Estados Unidos, atendiendo a la población migrante hispana, eh, aparece Miguel Flores en Ecuador, en jurisdicción eclesiástica de la hoy provincia Escolapia de Nazaret, que junta a la Escuela Pía en Colombia, Perú y Ecuador. Su Ujú. actual el jefe en la provincia de Nazaret, con sede en Bogotá, es el ecuatoriano Osvaldo Espinosa. Miguel Flores, después de haber sido señalado por su colega Escolapio Baltasar Sánchez, fue enviado a Ecuador y compartió con varios sacerdotes escolapios, entre ellos el colombiano Juan Pablo Anduquia. Hay fotografías de eso en los archivos de la orden religiosa y estuvo en obras educativas entre adolescentes con menores de edad y aparecen las fotos abrazado y cercano a otros niños, niñas y adolescentes en absoluta condición de vulnerabilidad y riesgo. La responsabilidad institucional de ese riesgo es de la escuela pía. Aquí no estamos hablando de un lobo estepario, de un lobo solitario que actúa solo, es protegido, es trasladado y muere en la impunidad con fama de escolapio sacerdote, a pesar de que la iglesia supuestamente lo había castigado. Muy bien. Javier Alcántara más adelante nos va a contar sobre su viaje a Valencia en vísperas de la visita papal. León va a España,
según tengo entendido, va a estar en Madrid, Barcelona y en las Islas Canarias, y alrededor de esa visita papal se ha generado todo un movimiento de protesta porque la Defensoría del Pueblo Español tiene la orden de hacerle pagar a la Iglesia indemnizaciones en favor de las víctimas de sacerdotes de nacionalidad española. Y aquí estamos hablando con víctimas de una orden religiosa que por momentos ha sido administrada por españoles, la Universidad Cristóbal, perdóname, la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz, en su momento fue dirigida por un encubridor y protector de pederastas involucrado en la historia, Javier. Sí, si bien el caso de Miguel Flores tiene que ver con un delincuente de bajo perfil mexicano, pero quienes lo protegieron por momentos fueron también españoles, y el encubrimiento se tiene que pagar, la responsabilidad institucional también. Muy bien. Vamos ahora a hablar con Óscar Rubio, que es reclamante también de justicia, de reparación, de verdad. En el caso de otro sacerdote español, que ya veremos, la Defensoría del Pueblo de España tiene el deber de obligar a la Iglesia española a indemnizar a todas sus víctimas, porque seguramente Óscar Rubio no es la única persona que habrá de elevar su denuncia, como lo viene haciendo hace varios años. ¿Qué pasó en 2010, querido Óscar? No vamos a hablar de 1980, 81, no, vamos a hablar de una visita que tú hiciste aproximadamente en 2010 al Colegio Calazán de Medellín. Cuéntanos qué pasó. Gracias por acompañarnos. Tienes la palabra. Bueno, muy buenas, muchachos. De forma muy puntual, aquí en la parroquia donde yo vivo, había un religioso, amigo mío de hace varios años, con el que tuve la oportunidad de volverme a ver. Este tema me venía afectando la vida desde hace mucho tiempo, y digamos que mi viaje atrás de esto fue más místico. Yo siempre he participado de ceremonias de yagé, ayahuasca, hace muchos años, y en una de esas ceremonias pude volver a revivir estos casos. Puede sonar un poco extraño, sin embargo fue una cosa muy sanadora. Eso me dio el impulso para hablar con el que es el padre Mauricio Vélez, que actualmente Miguel es arzobispo, obispo auxiliar. Bueno, Auxiliar de Medellín. Sí. de Medellín en este momento. En ese momento yo le conté a él todo lo que me estaba sucediendo, lo que me había sucedido en el colegio Calasanz. Quería una guía y necesitaba de alguien de confianza. Él se sorprendió muchísimo, me extrañó un poco su actitud, porque de inmediato me remitió que fuese a hablar al colegio Calasanz. Yo no tengo tan buena memoria como la tiene Miguel sobre los nombres, que en ese momento era el provincial, ¿verdad, Miguel? Actual en ese momento. Fui a hablar con él al colegio Calasanz por remisión del padre Mauricio. Cuando llegué allá, él ya me estaba esperando. O sea que lo más seguro es que ellos dos ya hubiesen hablado del tema. Él me dijo que lo llevara a hacerle un recorrido en el colegio por todos los lugares donde habían sucedido los abusos. Me pareció algo inclusive poco morboso, malicioso. Para mí fue muy doloroso volver a recorrer esos espacios que ya estaban cambiados, por supuesto. Cuando terminamos el recorrido, él me dio una respuesta que para mí fue tajante y fue lo que me impulsó a comenzar con este proceso. Me dijo: Óscar, esas no son cosas de Dios, son cosas de los hombres. Yo lo miré y le dije: ¿cómo así? Volví y me lo repitió, y yo le dije: venga, usted me está revictimizando. Eso no fue un asunto que yo pedí, fue un abuso. Entienda, o el Dios que ustedes representan es un aberrado que envía a la tierra representantes como ustedes, o ustedes son los aberrados que toman la idea de Dios para hacer lo que hacen. Volvió y me repitió lo mismo, no me dijo más nada, y desde ahí tomé el impulso para empezar a hacer visible esta situación. Quiero Después hacer de un eso, paréntesis
para explicar rápidamente el hecho y avanzar un poco, discúlpame. Entonces, la denuncia de Óscar Rubio ante la Arquidiócesis de Medellín tenía que ser registrada documentalmente en los archivos de la Arquidiócesis de Medellín, pero Mauricio Vélez, entonces párroco de este sector de la Floresta, de esta parte de Medellín, alrededor del estadio, estamos hablando de una zona, digamos, muy céntrica, en vez de hacer un acto, digamos, jurídico para obligar a la justicia a los curas escolapios, se lava las manos, según el testimonio de Óscar, y lleva a Óscar a donde los curas. La identidad de ese sacerdote que lo atiende todavía debe confirmarse por parte de la orden religiosa. ¿Quién era el responsable a nivel nacional de todo lo que hacían los escolapios? Ya veremos quién atendió a Óscar Rubio. Todo eso, en últimas, es responsabilidad institucional. ¿Quién lo revictimizó en 2010? Porque vamos a ver que lo que haga un escolapio en un país es responsabilidad de la provincia, de la actual provincia de Nazaret. Óscar Rubio está casi seguro, pero es la orden religiosa la que tendrá que aclarar que quien recibió su visita hacia 2010, estamos hablando aproximadamente, porque digamos los datos nos los tiene que certificar la orden religiosa, es el sacerdote antioqueño Juan Carlos Sevillano Gutiérrez, que posteriormente en esos periodos fue jefe en Colombia. Igual lo que haya hecho o dejado de hacer algún escolapio por aquella época, la responsabilidad institucional pesa sobre la orden religiosa. Muy bien, vamos a avanzar muchísimo, vamos a pasar a otros asuntos, pero lo grave es que ese caso no fue documentado. La orden religiosa, después de la visita de su exalumno Óscar Rubio al Colegio Calazán de Medellín, no registró, no escribió, no elevó ningún proceso para hacer una reparación, para hacerle justicia a su exalumno, quien hizo la primera comunión cuando era niño, quien fue estudiante destacado. Entonces pasan los años y gracias al periodista Juan Pablo Barrientos Hoyos, quien escucha la denuncia de Óscar Rubio sobre toda esta indiferencia y esta desidia de los escolapios, Juan Pablo Barrientos Hoyos, periodista antioqueño, documenta el caso a través del medio de comunicación Vorágine. Esta es la primera vez que sale a la luz un caso de los escolapios, porque la historia de Fermín estaba todavía muy oculta. Ya vamos a hablar de Fermín Abella, quien había sido denunciado en 2013. Óscar Rubio se dirige a Juan Pablo Barrientos. Hay que dar todos los créditos al trabajo que en su momento hizo el periodista Barrientos. Y pasa el tiempo. Posteriormente, Estupiñán se involucra en la investigación sobre la iglesia a partir de 2022, pero hacia el umbral de manera independiente, desde 2024 toma la decisión de investigar particularmente a la orden religiosa de las escuelas pías, y al poner la lupa aparece entre los defensores de derechos humanos y los líderes sociales de Medellín la referencia a una denuncia contra Mario Fernández Fernández, el caso en cuestión. Entonces yo busco a Óscar Rubio me atiende y empezamos todo este proceso que lleva a que hoy estemos hablando y que lleva a que Óscar Rubio eleve también una denuncia ya por escrito, dejando constancia en los archivos de la orden religiosa vía correo electrónico sobre el maltrato al que fue sometido alrededor de 2010 en una época donde quien gobernaba era Juan Carlos Sevillano Gutiérrez, de la provincia de Nazaret actualmente, Colombia, Perú, Ecuador, y luego de la demanda histórica de reparación que desde un primer momento siempre elevó. Ahí viene un problema importante, y es que en noviembre del año pasado, Carles Gil Catalán, jefe de los escolapios con sede en Roma a nivel internacional, hizo una promesa de justicia y de reparación. Óscar eleva una carta y es el momento que no le han contestado, que no lo han atendido como debe ser. Tuvo una reunión con la señora Gladys Cuellar, pero no ha pasado nada desde entonces. Tienes la palabra, Óscar Rubio, háblanos de esa reunión con la señora Gladys Cuellar. Y quiero agregarte algo del padre Mauricio. En ese momento él era solo el párroco, luego fue nombrado arcipreste. Claro, ya se venía entre líneas el nombramiento de él como obispo auxiliar,
Entonces, el que digo, yo me lavo las manos, envío a este muchacho allá porque eso me puede enlodar el nombre a mí. Volviendo a tomar el tema, la señora Gladys Cuellar se puso en comunicación conmigo vía correo electrónico, de forma muy tranquila, muy serena, muy amable, me dio a elegir el medio que yo quisiera para reunirnos. Le dije que lo quería hacer personalmente. La señora vino, se reunió conmigo. Lo que ella no se esperaba es que yo estaba acompañado de un abogado. Cuando ella llegó, se sorprendió y pues no sabía quién era la otra persona. Nos presentamos y dijo que ella venía en nombre de la orden, que reconocía mi dolor, bueno, ya todo eso que ustedes conocen, lo que dicen siempre, y que ella venía en nombre de la orden a pedir un perdón. Y yo de inmediato le dije, ¿perdón de qué? Si usted viene a pedir un perdón es porque está reconociendo que hizo algo. Cuando ella se enteró que yo estaba con mi abogado, decidió no hacerlo y dijo que ella iba a poner toda esa información en manos de sus superiores. Tomó todos los datos y de todas maneras se despidió y dijo que nuevamente se iba a poner en comunicación conmigo cuando tuviese algún tipo de información, Muy cosa que bien. no ha hecho hasta la fecha. No ha hecho hasta la fecha y Oscar Rubio ya elevó una queja ante la orden religiosa porque no ha pasado nada desde entonces, a pesar de la promesa de reparación elevada en noviembre por el jefe internacional, el catalán Carles Gil. Ya vamos a hablar del problema de Cataluña con Carlos Marín, particularmente quien nos acompaña desde Barcelona. Pero ¿quién es Gladys Cuellar, ex rectora del Colegio San José de Calasanz del barrio El Rincón de Suba, una persona que goza de toda la confianza de los padres escolapios, como otras personas que han pasado por ese colegio, entre ellas las actuales rectoras del Colegio Mayor de los Escolapios con sede en el norte de Bogotá, Lady Suárez, exalumna del Colegio Calazán del Rincón de Suba, y Lady Ríos, rectora del Colegio Distrital de los Escolapios en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. Estas que gozan de toda la confianza de los escolapios tienen acceso a mucha información sobre la conducta de los padres escolapios. Gladys Cuellar es la encargada de la política de salvaguarda y protección de los menores, una política que no se cumple. Yo estuve recientemente en el Colegio Calasanz del norte de Bogotá y vi en el convento a niños y niñas, estudiantes todavía, entrando como Pedro por su casa, por el convento, como pasaba en Pereira también, con la casa, apartamento del lugar de residencia de los escolapios en Pereira. Entonces, quiero agradecerle a Oscar Rubio su lucha. Es un proceso, esta demanda de justicia y reparación en curso es una de varias de las que están elevadas a nivel internacional y en Colombia se están multiplicando. En Colombia se están multiplicando estas demandas de reparación. Todo se remonta a 2010 con esa visita de Oscar Rubio. 3 años después, en otra ciudad colombiana, Pereira, un joven muy valiente elevó una denuncia contra otro sacerdote español, ya no Mario Fernández Fernández, sino Fermín Abella Gurrea. Vamos a poner la lupa en la lucha actual y vamos a hablar de lo que ha sido la lucha de Carlos Marín por estos días, porque la denuncia fue registrada en su momento por el Bienestar Familiar, el Instituto Estatal para la Protección de los Niños, fue registrada por la Fiscalía, por las autoridades, pero nos vamos a dedicar a la comunicación que tú has tenido recientemente con la Curia Romana de los Escolapios, con Josep Urbán y con otros personajes catalanes. Por favor, querido Carlos Marín, tienes la palabra para que nos cuentes en qué va el proceso. Tú estás reclamando justicia, reparación, que se hagan cargo también de los gastos que tú has tenido que afrontar en materia de salud, de cuidado, de autocuidado. Cuéntanos en presente en qué va el proceso. Gracias por acompañarnos. Tienes la palabra, colega periodista Carlos Marín desde Barcelona, Cataluña, España. Bueno, Miguel, lo primero pues es saludarlo, agradecerle por ese trabajo tan importante que está desempeñando desde Colombia.
una región, un territorio que todavía pues le falta mucho avance en materia de denuncia y sobre todo en materia de visibilidad de este tipo de casos. Saludar a los compañeros, a Oscar, a Javier y a la persona pues, que está en la producción. Para mí ha significado revivir momentos dolorosos que se han vivido en toda esta relación con la comunidad de Escolapia. Les resumo de manera muy breve. Yo en el 2013 elevé una denuncia frente a 3 instituciones, dos de ellas de carácter público, una de carácter privado. La de carácter privado, pues la comunidad de Escolapia, quien tenía a su cargo la obra no formal de los hogares Calasanz en Colombia, en Pereira. Y dos de carácter público, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el país y la Fiscalía. Entonces, se elevó una denuncia. Esta denuncia realmente no tuvo el eco suficiente en favor de la víctima, sino que por el contrario lo que se vivió fue un eco en favor del victimario. Tuve el infortunio que la persona, digamos, la coordinadora de la institución de los hogares Calasanz en Pereira, pues me amenazó con el mejor abogado de la curia en ese entonces. Y bueno, por múltiples presiones, Querido Carlos Marín, vamos a ponerle nombre a la historia. sí, María del Carmen Restrepo Sotelo conoció María de del Carmen. tu denuncia y el abogado de la orden religiosa, Albeiro Restrepo, en lugar de ponerse de parte del denunciante, como obligaban los protocolos ya existentes desde finales de 2003, inicios de 2004, 10 años después de la existencia del protocolo, el abogado de la orden religiosa y la orden religiosa, obviamente, no se ponen del lado del denunciante, sino que protegen al denunciado sacerdote español Fermín Abella, con nombre propio María del Carmen Restrepo Sotelo, quien ya conocía señalamientos contra Fermín, según un documento registrado en estos días por otro denunciante. Adelante, Carlos Marín, sigue con el proceso, discúlpame la interrupción. Gracias, Miguel. Y básicamente lo que se hizo fue que se amenazó a la víctima con que el victimario iba a tener uno de los mejores abogados, el mejor abogado de la curia, y además se generó un escenario adverso donde diferentes perfiles de la institución pues se pusieron en contra. Esto obligó y generó una presión que finalmente pues terminó en una retractación en la fiscalía. Y bueno, el sacerdote falleció creo que en el 2014. Yo obviamente nunca superé el suceso. Sin embargo, en el 2025 me pongo yo a indagar aquí en España, porque ya estaba en España, sobre este sacerdote, porque siempre tuve como la curiosidad de si realmente pues en España habían sucedido otros casos y realmente me encontré bueno, con el archivo secreto, el libro que sacaron Juan Pablo Barrientos y Miguel Estupiñán, y ahí pues se hablaba del caso mío. Lo que hice fue ponerme en contacto con Miguel y bueno, ya iniciamos un ejercicio investigativo, un ejercicio de periodismo de investigación muy valioso que entregó un artículo muy revelador. Es decir, yo en el 2013 yo le puse digamos, una pausa por presiones al asunto, pero luego en el 2025, gracias a este artículo de Miguel, pues lo que yo empiezo a enterarme y a entender es lo que había detrás y la cantidad de omisiones pues, que se habían cometido. Eh, Me tomo mi tiempo porque obviamente pues en el artículo, cuando ustedes lo pueden leer en el portal Hacia el Umbral, pues hay detalles muy reveladores y muy íntimos de mi vida. Me tomo mi tiempo para pensar si nuevamente pues, vale la pena ponerme en contacto con la comunidad de Escolapia. Esa decisión la tomo en febrero de este año, Miguel, compañeros, y lo que hago es que me escribo un correo a la comunidad de Escolapia, a diferentes perfiles importantes dentro de la comunidad de Escolapia en febrero de este año, el 4 de febrero, recuerdo, y de ahí, del 4 de febrero hasta la fecha, pues lo que hago es nuevamente empezar a rememorar todo este tipo de situaciones, ¿cierto? Basándome mucho en ese ejercicio de investigación que hizo Miguel, que me parece muy valeroso en este contexto, sobre todo en el contexto de las víctimas, y es que le ayuda a tener a uno un soporte también documentado y con evidencias además para poder llegarle a la comunidad de Escolapia. Y bueno, desde febrero ha sido, como lo decía Oscar,
ahorita que lo estaba escuchando, una lucha con ellos porque ellos, si te responden un correo, un día se te demoran un mes para responderte otro. Y resulta que el tema de las víctimas, pues el cómo se afronta y cómo se encara los diferentes episodios en la vida y después de uno generar nuevamente esta comunicación, pues no es fácil y no es para todas las víctimas igual. Entonces, ha sido una lucha, yo creo que desde que se generó la comunicación con ellos, nosotros tuvimos una reunión, Miguel, Oscar y Javier, aquí en Barcelona, que a mí me pareció una reunión muy bonita porque por primera vez en 13 años, por primera vez en 13 años, pues ellos tuvieron la, la valentía de escuchar, de tener una actitud de escucha que no se había tenido en el 2013. Y aunque de cierta manera fue una reunión que entregó paz y algo de alivio, pues a los días se convirtió como en algo de martirio, porque uno se preguntaba con los días después de esta reunión, bueno, y ya se hizo la reunión, ya escucharon qué va a pasar. Entonces ahí es donde yo, Miguel, empiezo pues como a generar una comunicación con ellos y ya empiezo yo a ver que la misma, digamos, la misma revictimización sistemática del 2013, pues es la misma revictimización sistemática de 2026. Aunque ellos hoy, por ejemplo, digamos, han evolucionado en materia de protocolos, en materia de enfoques, en materia de políticas para evitar este tipo de situaciones al interior de la comunidad de Escolapia, pues siguen cayendo en el mismo error de generar una estructura que revictimiza. Ellos son conscientes que esa estructura revictimiza, pero que no están haciendo absolutamente nada por cambiarla. Entonces, lo que tú decías ahorita, hay un compromiso, Miguel, de Carles Gil, el catalán, donde públicamente pues expone que va a haber una actitud de escucha reparadora frente a las víctimas, pero desde la misma estructura de la comunidad, desde sus mismos enfoques y políticas, pues está sucediendo absolutamente lo contrario. Y en lugar, ¿cierto?, de generar esos escenarios reales de reparación, pues lo que está ocurriendo es que está existiendo una revictimización. ¿Quiénes son las personas que Carles Gil envía a hablar contigo? Está Joseph Urbán, sacerdote húngaro, y en Cataluña la encargada de salvaguarda y protección y atención a las víctimas es una mujer, ¿cómo se llama? María José López. Que es el mismo cargo que tiene Gladys Cuellar, ex rectora del colegio, una persona de absoluta confianza, ex rectora del colegio de Suba, y que ya pues suma también en su expediente de hoja vida y en su currículum vitae pues formas de revictimización aquí en Colombia. Bueno, para ir cerrando, les cuento una anécdota que tuve el pasado domingo en una parroquia de la Arquidiócesis de Bogotá, en jurisdicción de la cual San Martín de la Caridad está ubicado. El Seminario Calazán de Chapinero, el Seminario Calazán de los Escolapios en Colombia, de la provincia Colombia, Perú, Ecuador. Y durante una Eucaristía, el sacerdote Sergio Andrés Suárez Vanegas, exalumno del Colegio Calazán de Bogotá de la generación 2003, me dedica el sermón. Yo estoy allí visitando la tumba de un sacerdote que está en proceso, esperan los escolapios de santificación, canonización, beatificación, y visitando yo, digamos, ese espacio, me encuentro yo con un sermón adverso. El sacerdote Suárez empieza a increparme y yo me defiendo y pone a toda la comunidad de feligreses de esa capilla abierta al público católico en general del seminario Calasanz, ojo, en jurisdicción de nuevo de la parroquia San Martín de la Caridad, en Chapinero, de la Arquidiócesis de Bogotá, como pasaba en Medellín, la parroquia de la Floresta es donde está el colegio. Cuidado, porque todo eso el jefe es el arzobispo. Y un ciudadano de nombre Iván Jiménez Bernal, feligrés de la parroquia, en este caso, en esta capilla particular, me amenaza de muerte, intenta agredirme. Yo logro pues protegerme, pero queda constancia en un audio de todo lo sucedido
ese mismo día elevé denuncia ante la Fiscalía General por amenaza, una forma de hostigamiento de la que responsabilizo al sacerdote de esa comunidad de feligreses en la capilla, Sergio Andrés Suárez Vanegas, y también elevo una carta ante su jefe, el arzobispo de Bogotá, toda vez que un cura que da misa tiene una credencial, un permiso del arzobispo de Bogotá, el cardenal Luis José Rueda Aparicio Santanderiano. Y tengo una reunión en los próximos días en el Tribunal Eclesiástico de Bogotá para, en el marco del Código de Derecho Canónico, defender mis derechos como bautizado. A la gente se le olvida que en un país católico como Colombia también el periodista es católico y tiene derechos ante la Iglesia, y voy a exigir, con una acusación formal, como conocedor del Código de Derecho Canónico, estudios en Código de Derecho Canónico de la Universidad Javeriana, como teólogo que soy, además de periodista, una acusación para que sean retiradas las credenciales del sacerdote escolapio colombiano Sergio Andrés Suárez Ramírez, a quien responsabilizo de los hostigamientos de esta comunidad cristiana del barrio El Paraíso, que él lidera en una capilla de la parroquia de esa jurisdicción. A la gente se le olvida que todo está compartimentado en la iglesia, ¿no? San Martín de la Caridad, Arquidiócesis de Bogotá, y espero entonces que eso no se repita, porque ningún ciudadano colombiano que rechaza la violencia, el encubrimiento, tiene que ser tildado de que persigue a los cristianos, de que está diciendo chismes, de que estos son calumnias, injurias, lo que estamos hablando hoy en día y que ustedes verán posteriormente en este programa que ya va terminando. Pues son hechos, están documentados en los archivos de la orden religiosa. Los 3 participantes de este programa han sido reconocidos institucionalmente por la orden religiosa italiana de los Padres Escolapios como víctimas de unos hechos que merecen reparación. Sin embargo, la reparación está tomando mucho tiempo. Afortunadamente, el Estado español, la Defensoría del Pueblo, tiene la obligación de obligar a los escolapios a indemnizar a todas las víctimas de los sacerdotes españoles escolapios que se fueron regando por el mundo, y unas veces agredieron sexualmente, otras veces encubrieron y protegieron a otros sacerdotes, como en el caso de Javier Alcántara, sacerdotes españoles encubriendo a sacerdotes mexicanos. Pues bueno, voy a darle la palabra a Javier Alcántara brevemente. ¿Qué esperas tú de la visita del Papa a España? Desde México viajarás a España, tienes la palabra, y vamos posteriormente con Oscar Rubio, muy brevemente, 1 minuto cada uno, que ya vamos cerrando. Posteriormente Carlos Marín, y un comentario sobre lo que hemos escuchado hoy. Gracias por su valentía. Hoy ponemos la lupa es en el liderazgo, el valor, la fuerza moral, la dignidad que hoy está de parte de estas personas que nos hablan, no de una orden religiosa que ha protegido históricamente delincuentes. Tienes la palabra, querido Javier Alcántara. Hola, disculpa, es que quito mi cámara porque hay mucha estática, no sé Sí. por qué, pero bueno. Pues básicamente lo que escucho, pues es todo lo que estoy viviendo, todo lo que he atravesado. O sea, desafortunadamente son cartas que nunca hay respuesta. Yo he platicado, para mí, la verdad, el padre Carles Gil es un cobarde, sí, eso es con todas las palabras. Digo, es muy dura esa palabra, pero es un cobarde que no le da la cara a las víctimas. El único que propiamente ha contestado y que tuve una reunión el pasado 23 de marzo con él es con el asistente general por América, el padre Julio Alberto Díaz Álvarez. Se prometieron muchas cosas, pero yo es como una reparación sin sabor. Yo lo que he propuesto, se lo he propuesto a la orden, hacer una comisión especial con víctimas, porque se lo dije, pues me estaba increpando el padre Julio junto con el abogado de la orden. O sea, por eso te digo que son cosas muy parecidas. Me decía, no, es que hicimos un congreso de salvaguarda, y me empiezo a reír y le digo, pues qué chistoso, le digo, ¿y cuántas víctimas invitaron ustedes a ese congreso? Y se me queda viendo.
Pues a ninguna. Pues eso es lo que tiene que hacer. Más que escuchar a un psicólogo, más que escuchar a un psiquiatra, más que escuchar a un policía, más que escuchar cualquier cosa, lo que ustedes tienen que hacer es escuchar a las víctimas. Les guste o no les guste, les cueste o no les cueste, y ustedes pagarles absolutamente todo lo relacionado con llevarlos y traerlos. Le digo, porque si tuvieron, así, perdóname que te lo diga así, le digo, si tuvieron dinero para hacer un congreso express a días de que sale una noticia en el país donde están acusando al obispo de Huesca y Jaca. El padre Carles Gil tuvo mucha audacia y mucha astucia, le digo, en hacer un congreso y juntar a todas las personas de la orden mundialmente, pero no tienen dinero para poder pagarles a las víctimas médicos, psicólogos, psiquiatra, porque le digo, ni siquiera se les está pidiendo que nos paguen cosas que no tienen razón de ser. Le digo, porque desafortunadamente yo no le puedo poner precio a mi daño, porque esa es otra. Va el abogado de la orden, por lo menos en México, y me dice, bueno, pues sí, te podemos pagar, pero te necesitamos de que nos digas 1 peso por esto, 2 pesos por esto, 3 pesos por esto. Le digo, es que esto no tiene cuantificación para mí. Le digo, entonces es una lucha que igual el equipo legal está dando junto conmigo, contra los escolapios, porque yo no solo estoy luchando contra los escolapios, estoy luchando contra la Iglesia Católica, porque es un obispo que ya está protegido por el manto protector del Papa Prevosto. Entonces, al final de cuentas, he llegado yo hasta el más alto nivel, se abre una investigación que pues estoy un poco dudoso con Ali Herrera, tuve una Luis reunión con Manuel él la colombiano, semana, es discípulo correcto. del encubridor cardenal actual Luis José Rueda y discípulo y de otro obispo Pedro Rubiano, encubierto por Luis Manuel Alí, porque Luis Manuel Alí en 2021 conoció una denuncia contra su mentor cardenal Pedro Rubiano y lo protegió, y ahora asesora al Papa Luis Manuel Alí. ¿Qué tal? Lo asesora en temas de Eh, cuidado de niñas. no, y para mí es nefasto igual el Tucho Fernández, o sea, como que esté encargado del dicasterio para la doctrina de la fe, eso es algo, porque desde la Anunciatura Apostólica de México se han mandado cartas desde el 9 de diciembre del año 2025, recibidas por Monseñor Filipo Lanone, que es el de los obispos, y recibidos por el Tucho Fernández, Javier y no Alcántara. han hecho nada. Mira, Javier ha gritado en todos los medios de comunicación más importantes de este planeta. A él se deben que otras personas estén hablando. Yo le quiero agradecer, como le agradezco a Carlos y a Oscar, porque Gracias. A con ver si me ocasión veo. de la visita del Papa Prevost de León, este norteamericano, tiene que generarse en España pues un escándalo de que tenemos a un papa que protege al catalán Carles Gil, que es un protector de delincuentes, y aquí aparece pues esa pirámide donde la responsabilidad institucional pasa por el papa, pasa por Carles Gil, pasa por obispos como el arzobispo de Bogotá, que tiene la obligación de retirar del sacerdocio y de la actividad pública a Sergio Andrés Suárez Vanegas, quien hostigó a este servidor y puso a toda una comunidad de feligreses en contra, al punto que pues yo tengo que hacer también una denuncia pública. Estuvo en riesgo a manos de un ciudadano colombiano llamado Iván Jiménez Bernal. Pues bien, brevemente, querido Oscar Rubio, prendiendo el micrófono, cuéntanos qué se viene ahora en el proceso que estás haciendo. ¿Qué opinas de lo que te han compartido tus compañeros defensores de derechos humanos? Nada, agradecerles también su valentía. Eh, Sabíamos que nos íbamos a enfrentar a un monstruo de varias cabezas. La iglesia es muy poderosa y está protegida por muchas personas. La visibilización de estos casos es una de las mejores estrategias para seguir adelante con esta lucha. Sabíamos que se nos iban a retrasar los procesos, que no nos iban a responder, bueno, que se iban a hacer los locos, que el uno le iba a tirar la pelota al otro. Todo para mí se resume en un asunto de dinero. A ellos no les importa sino eso, no les importa más nada. Y una cuestión de prestigio. La visibilización es una forma de presión para que ellos reaccionen. A ellos no les interesa que estas cosas se hagan públicas. Se les cae el manto, el velo de santidad y todas esas cosas. Lo más increíble aquí es que las personas que tienen hijos que estudian en esos colegios, usted les cuenta estos casos y algunos los defienden. A mí no me han creído inclusive lo que ha sucedido.
Aún así, usted escucha que ellos dicen, no, donde yo me entere que un hijo mío le pasa eso, yo mato a ese cura y fue tantas, yo no sé qué cuántas. Y yo le dije, no hay que matarlos, hay que visibilizar eso y apoyar a las personas que como yo estamos en esta lucha, en esta batalla. Yo seguiré haciendo presión, espero que esta vez, como les escribí, el correo tenga respuesta. Lo volveré a hacer con la información de la Defensoría del Pueblo. Y entonces, a través de un escrito de acusación, gracias a Miguel que me ha servido de guía todo este tiempo, podamos seguir ejerciendo presión, porque cuando la señora Gladys Cuellar llegó, nosotros fuimos muy claros, necesitamos una reparación integral. Esto no hay cómo cuantificarlo, el daño que nos han hecho desde lo emocional, desde todo, esto ha afectado nuestras vidas. Eso no hay cómo cuantificarlo en dinero, sin embargo, se ayuda. Yo vuelvo e insisto, la visibilización valiente de esta situación es lo que nos puede ayudar. Muy bien, y estamos es con hombres valientes que nos han acompañado hoy en día. Gracias también a Carlos Zanabria, el productor de este espacio. No estamos poniendo la lupa en aquello que fuimos cuando éramos niños o adolescentes o lo que nos pasó siendo jóvenes. Estamos poniendo la lupa hoy en la valentía de hombres que quieren dejar un legado a sus familias, a sus seres queridos, a sus hijos o a sus sobrinos o en fin a sus amigos, a sus barrios, a sus comunidades, un legado de justicia. Y estamos también con Carlos Marín, otro valiente. La particularidad de que Carlos Marín es además un colega a quien yo respeto mucho por su labor actualmente en Barcelona y le hablo como colega. ¿Qué nos quieres compartir para cerrar, querido Carlos Marín? Bueno, Miguel, lo que hay que decirle a la gente que nos está viendo y nos está escuchando es que aquí en materia de tiempos y en materia de respuestas por parte de la comunidad Escolapia, pues lo que se está configurando es una revictimización. Cuando nosotros tenemos que mirar y poner la lupa en el tiempo, es porque no se están cumpliendo unas promesas y una promesa de valor que además elevó la comunidad Escolapia a través de su superior general, como es Carles Gil. Yo también les cuento que envié una carta al superior, a Carles Gil, de alrededor de 8 páginas, donde además de hacerle un resumen de las situaciones y de la historia de vida mía, de mi relación con la comunidad calasancia, porque yo me considero un calasancio más, pues lo que yo le reprocho y le reclamo es de cómo la iglesia, ¿cierto? Estructuralmente, pues está ignorando la solución a los problemas que hoy la quejan en relación a la problemática pues de la que estamos hablando en esta entrevista, en este espacio. 8 páginas donde yo en alrededor de 4 horas lo que le pido a Carles es precisamente lo que señalaba ahorita Javier, es no hay una reparación integral sin la participación activa de las víctimas, y no solamente de las víctimas en Barcelona, en España, en Europa, sino de las víctimas de una congregación y de una comunidad que tiene una incidencia mundial y que además tiene miles de jóvenes, de niños, niñas y adolescentes al interior de sus instituciones y al interior de sus programas en obras formales y no formales por el mundo. Entonces, en esa carta, bueno, lo primero es que espero que la responda, no espero que ignore. Y en esa carta lo que se reclama básicamente es eso, ¿cierto? En materia de tiempos, la comunidad escolapia no puede seguir revictimizando a quien ya sus sacerdotes pues dañaron mentalmente, físicamente, moralmente. eh, y lo que pido también a través de esa carta es que se tenga coherencia, porque ellos crean unos protocolos con unos enfoques y unas políticas que ahorita nos veía y nos daba era risa. A Javier le daba risa, a mí me da risa, y es porque ellos mismos caen en la incoherencia, Oscar, de crear, de formular políticas y enfoques que ellos mismos se pasan por encima. Entonces ahí es donde uno le dice a la iglesia, donde uno le dice a la congregación, ¿para qué creas algo que básicamente estás decidido a estropear? ¿Para qué insistes en querer reparar cuando detrás del velo, detrás del telón, lo que quieres es revictimizar? Y yo creo que si se hace reunión con Carles aquí en Barcelona, su ciudad, la ciudad donde él nació,
pues básicamente va a ser también en representación de todas esas víctimas, sumándome a esa representación y a ese papel activo que tiene Javier Alcántara en México, teniendo en cuenta que no solamente en México pues hay víctimas de la congregación de los Escolapios, sino víctimas de otras congregaciones y que esto es un movimiento que cada vez es mucho más internacional y que tiene un mensaje mucho más fuerte, Muy no en bien. contra de la iglesia, no en contra de la iglesia, Miguel, y aquí hay que dejarlo muy en claro, sino en contra de esos sacerdotes que hoy están dañando la misionalidad de la iglesia en el mundo. Muchas gracias al colega periodista Carlos Marín, que pone unos énfasis informativos muy importantes. Para terminar, sigan las noticias sobre Ceferino Avilés, el único escolapio español denunciado en Colombia que está vivo. Pasó por las Islas Canarias, otro de los lugares donde al parecer estará el Papa Prevost. Para terminar, tengan en cuenta que hacia el umbral también le está haciendo seguimiento a otras instituciones clericales como los Hijos de la Sagrada Familia, con sede en Barcelona, pero también presencia en Colombia, donde también existen denuncias. Y subrayar nuevamente, para despedirnos, que hoy estuvimos con un periodista, con un sanador, con un defensor de derechos humanos. Hoy estamos hablando con médicos, con colegas, con activistas que hacen parte del movimiento de derechos humanos en distintas partes del mundo, México, Barcelona, Colombia, a quienes se debe que se estén multiplicando las reclamaciones legítimas de justicia. Esto es Hacia el Umbral, producido por el colega Carlos Sanabria, dirigido por un servidor, un espacio de análisis de historias con otro enfoque, un enfoque respetuoso en la voz de sus protagonistas. Hacia el Umbral en podcast, Hacia el Umbral en YouTube, Hacia el Umbral en el principal sitio donde encuentran los reportajes y los informes de investigación, investigaciones que pueden tardar por momentos 3 meses, 6 meses, un año. La investigación en curso acumula 2 años, pero es parte de una investigación de 4 años y estamos celebrando 15 años de periodismo con historias, con análisis, con crónicas en la voz de los protagonistas de estas informaciones. Hacia el Umbral, por favor, necesita su apoyo. En la caja de comentarios encontrarán la información por donaciones. Para ser absolutamente independientes necesitamos que sean los lectores quienes apoyen este proyecto. Gracias por difundir esta información. Lo mejor que pueden hacer por este programa es compartir este video en YouTube. De nuevo, gracias a Óscar, a Carlos, a Javier. Insistentemente Hacia el Umbral estará informando sobre los escolapios, sobre la iglesia colombiana, sobre la iglesia catalana, sobre la iglesia española en general, pero también sobre la responsabilidad del Papa actual en la justa reclamación de justicia y en la respuesta que están esperando en Colombia, en México y en España, ciudadanos de distintas partes. Gracias a todos. Nos veremos hacia el umbral. Luego. Hasta luego.